Bien, estimados, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión. Me comentan, por favor, si se escucha bien. Sí, docente, Sí, buenas noches. docente, buenas noches. Listo, muy bien. Vamos a Sí, empezar. docente, todo bien. Listo, gracias, gracias. Vamos a tomar asistencia primero. Primero lo primero. A ver, Cama, Díaz, Presente, ingeniero. Herrera, Medina. Presente, docente, buenas noches. Buenas noches. Quispe. Quispe. Ya. Roldán y Ceballos. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. A Dije, ver. buenas noches. Se me cerró la pantalla. En vez de minimizar, lo cerré. Disculpe. Ya, ok, Alex. Listo. Bueno, antes de empezar la sesión, quería primero hacer una Entonces, pequeña. buenas noches. ¿Cómo me puedo buscar, por favor? No se puede conseguir una asistencia, por favor. Ok, a ver, ya. Un segundito. Ingeniero, a mí también, Santillana Medina, Joaquín. Santillana. ¿Estás matriculado después, bueno, a último, Santiana? Porque no Sí, tenemos sí, sí, lista. sí, ingeniero. Ya, ya. Ingeniero, yo también, Johnny Roldán. Ya, ok. Roldán. Ya. No solamente no está Quispe, entonces. Listo, a ver. Un ratito. A ver. A ver, un ratito. Ya. Listo, a ver. Solamente quería hacer una precisión antes de empezar esta parte. Sí, de hecho, el día sábado y domingo estuvimos. Bueno, el día domingo vimos esta parte de acá, sí, domingo 4, ¿no? La parte de transistores. Solamente un par de cositas que no estuvieron del todo muy acertadas. Ya, solamente para, bueno, clarificar un poquito, ¿no? En cuanto a la curva del transistor que estuvimos viendo, la curva de saturación y corte, esto funciona así. ¿Sí? O sea, la curva de un transistor de trabajo relaciona la corriente de base con el voltaje de colector emisor y también la corriente de colector que va en el eje vertical. Lo que sucede es que para diferentes valores de corriente base uno puede tener valores diferentes de corriente de colector. Y como verán, en cierto punto estas curvas azules son bien empinadas y en cierto punto estas curvas son más bien planas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno está en la región donde la curva es más o menos plana, entonces ahí ya se dice que el transistor está saturado. Y bueno, no, perdón, la saturación está en el lado izquierdo, cuando ya la región empinada se está terminando, digamos. Esa es la saturación. ¿Sí? Cuando se está terminando, pero el voltaje de colector emisor es muy pequeñito. Pero la corriente de colector es bastante alta. Es casi tan alta como la corriente de colector que está más bien del lado derecho, ¿no? De la curva azul. Y toda la parte que está en el medio, eso no lo llegué a sombrear, pero esa parte sería la zona activa, ¿no? Que es la zona donde el transistor funciona como amplificador. ¿Sí? Solamente aclarar que esa zona de corte, de saturación, son los puntos extremos donde opera el transistor. Pero normalmente, cada vez que decimos que la corriente de colector se multiplica, es decir, la multiplicación de la corriente base por el parámetro beta, que es el HF, bueno, ahí se tiene, es que el transistor trabaja en zona activa. Así que dijimos que es la zona de amplificación, que puede ser amplificación de corriente, pero también de voltaje, ¿no? Bueno, es que en realidad se amplifica la corriente y bueno, ustedes saben que el voltaje depende también de la corriente, por lo tanto, de forma indirecta se amplifica el voltaje. Y algo que también quería comentar,
hicimos un ejemplo, ¿no? Donde se comentaba este voltaje contra emisor SAT. Ya, olvídense eso no lo vamos a colocar. Está revisando unos ejercicios pasados con una resolución pasada que creo que no está del todo muy correcta. Entonces, he revisado este ejercicio y lo voy a proyectar rápidamente para que puedan notar algunas diferencias, ¿no? Yo les sugiero que para la resolución de ejercicios como estos, primero trabajen con la malla de la izquierda, o sea, la malla de la base, ¿sí? Porque con esa ecuación van a poder calcular la corriente de base y a través del beta calculan la corriente de colector y una vez que tengan eso, calculan el voltaje colector emisor aplicando la malla de la derecha, ¿sí? La malla del BCC. Ya, ese es el procedimiento que deberían seguir para todos los ejercicios que vamos a realizar o que podríamos tomar en el examen, ¿sí? Acá se muestra el análisis circuital de este circuito simple con transistor, ¿sí? Y recordarnos, el voltaje de diodo con silicio, o en este caso es 0.7. Algunos autores le llaman 0.6 o le dicen 0.6. Yo voy a considerar 0.7 nada más para el ejercicio. Y en el caso si fuera un transistor de germanio, 0.3 voltios. Entonces la malla 1 es la que nos interesa primero. Como ven, valores conocidos son los azules, valor desconocido es el valor rojo. Claro, porque el voltaje del resistor depende de la corriente emisor que no conocemos, ¿sí? Y en el caso de la malla 2, se tiene dos valores desconocidos, que son el voltaje del resistor, que depende a su vez de la corriente del emisor, y el voltaje colector emisor. Entonces, para poder resolver primero esto, trabajaríamos primero con la ecuación donde tenemos más valores conocidos y menos desconocidos, es decir, lo mismo, ¿no? Entonces, trabajaríamos con la primera, no la malla 1, que coincidentemente, perdón, es la malla de la base, es lo que les decía, ¿no? Entonces, ahí van a despejar. En la ecuación 1 despejan el voltaje del resistor, que al final es corriente emisor por resistencia, o resistor de emisor, ¿sí? Por ley de Ohm, la corriente de emisor, entonces va a quedar despejada, ¿no? Voltaje base menos voltaje diodo entre RE, que son valores conocidos, eso ya lo calculan, entonces calculan la corriente emisor, y aprovechando la ley de nodos de Kirchhoff, se puede hacer la igualdad para calcular la corriente de emisor, considerando que si expresas la corriente base como la corriente de colector entre el beta, entonces puedes calcular todo lo demás tal como está haciendo esta parte de aquí, ¿no? Entonces, con el despeje se define, ¿no?, que la corriente colector es corriente emisor multiplicado por beta entre beta más 1, y entonces vamos a tener un valor de muy cercano a la corriente de emisor, eso es lo normal, ¿sí? La corriente emisor es casi igual a la corriente colector, solo que es un poquito más alta. ¿Por qué? Porque a la corriente de colector se le va a sumar la corriente base, que es chiquitita, y con eso se llega a obtener la corriente emisor. Lo normal es que si tienes una corriente de colector en el orden de los miliamperios, la corriente base va a ser de microamperios, ¿sí? Y ese es el detalle, ¿no? Y entonces una vez que tienes la corriente de emisor, ya tienes el voltaje del resistor y puedes calcular utilizando la ecuación 2, utilizando estas igualdades, ¿no? Que salen simplemente a aplicar la ley de mallas de Kirchhoff, ¿sí? Para obtener el BCE, que es el que nos interesa, ¿no? Que es BCC, que es la alimentación del colector, menos IE y RE, que ya los teníamos calculados. Entonces, simplemente como son valores conocidos, se reemplazan los valores, se define que el voltaje BCE es 7.7 voltios, y además podemos calcular el voltaje del resistor de emisor, que es 4.3 voltios, ¿no? Claro, y sumados te tienen que dar el BCC, que es 12 voltios, entonces está bien. Y finalmente el tema de las potencias, bueno, eso sí quedó tal cual, ¿no? Eso sí, las igualdades y las fórmulas que usamos son las mismas que ya hemos mencionado el día domingo, pero igual lo proyecto para que rápidamente lo puedan ver. Y es más, voy a pasar lentamente hasta el final para que puedan ustedes, los que no han llevado la sesión, puedan estudiarlo, puedan revisarlo con calma. Si no, obviamente no lo vamos a hacer paso a paso porque tenemos que avanzar a otras cosas, pero igual lo voy a dejar acá en el video para que lo puedan consultar. Sí, Walter, adelante. Disculpa, ¿y no nos podría compartir el documento para revisarlo? Preferiría que lo revisen de acá. Sí, revísenlo por favor de acá del video. Okay. Ahora, esta parte del ejercicio 2, bueno, acá les dejo es el otro ejercicio que simplemente añadimos un resistor de base. Y este sí lo resolvimos tal cual, o sea, tal cual queda, tal cual lo hicimos en clase. No lo he modificado, solo he modificado el primero. Pero las ecuaciones las voy a poner acá para que las puedan analizar, las puedan revisar con calma, ¿sí? Simplemente es aplicación de ley de Ohm, ley de Kirchhoff, o sea, realmente no hay mayor fórmula que haya que anotar. O sea, por ahí me preguntaron si había necesidad de hacer formulario. La verdad es que no, para el examen no va a haber formulario. Entonces, revisen su electricidad, corriente continua, esas cosas, ¿no?
Bueno, también hablamos un poquito de Arduino, que dijimos que es lo que vamos a utilizar para la parte del proyecto, ¿no? A menos que quieran utilizar otra herramienta u otra plataforma de desarrollo que las dejo por acá también anotadas, ¿no? El PIC, SP32 y demás. Y también les dejé este ejercicio planteado por acá, ¿sí? Para que puedan ir calculando, simular, consideren un valor intermedio para el transistor, puede ser un beta de 200, pero también traten de verlo con los valores extremos de trabajo, ¿no? Que son, si mal no recuerdo, entre 100 y 300, ¿no? Y bueno, como vimos ese día en las fichas técnicas, pues esto depende de la corriente base, ¿sí? Entonces, dependerá mucho de claro, cómo está polarizado el transistor, cuáles son los resistores que uno escoge para que las corrientes sean con las que van a trabajar, ¿no? Bien, entonces esto también para que puedan buscar en la ficha, ¿no? Esto se busca en internet, buscas 2N2222, hay que bajar la ficha y analizar los parámetros, ¿no? El beta también se conoce como HF, entonces hay bastantes valores ahí para que lo puedan analizar. Bien, estimados, entonces eso es lo que quería precisar antes de empezar la sesión de hoy. Entonces, en esta parte vamos a hablar de acondicionamiento de señales y principios digitales, ¿sí? Bueno, vamos a ver de qué se trata el acondicionamiento y cómo es que se aplica a los sistemas mecatrónicos, ¿no? Bueno, aquí he puesto en la imagen dos cosas que son básicamente lo que se va a revisar en esta semana, ¿sí? De hecho, como ustedes ven, el tiempo es muy corto, los contenidos son bastante amplios, como les dije a los que estuvieron conmigo el fin de semana. Nosotros tenemos la maratónica consigna de avanzar o hacer una carrera de 5 años en 8 semanas. Entonces estamos tocando de pasadita todo lo más importante de estos temas que son bastante amplios, pero bueno. Entonces, vamos a analizar este primer tema, que es el tema de acondicionamiento. Para ello se utiliza normalmente un dispositivo. Bueno, es uno de los muchos que se pueden utilizar, ¿ya? Pero es un dispositivo muy conocido, muy popular, que se conoce como amplificador operacional o simplemente op-amp, ¿sí? Que es la integración en realidad de muchos transistores en un arreglo que, bueno, dependerá mucho del fabricante, ¿sí? Pero el circuito interno de un operacional, pues, no es algo muy sencillo, en verdad. Por ejemplo, si uno revisa en internet, y quiero proyectar acá un circuito de ejemplo para que lo puedan notar. De hecho, basta que pongan ahí en internet, por ejemplo, op-amp circuit en internet y debería salir. Bueno, acá no sale, a ver un ratito. Bueno, por ejemplo, vamos a poner este acá, a ver. Así lo voy a tratar de amplificar un poquito, a ver esto. A ver, por ejemplo, acá, ¿no? Todo lo que están viendo acá en pantalla es más o menos lo que habría dentro de un op-amp. Sí, son bastantes transistores, algunos resistores por ahí. Entonces, es un arreglo de uno de los tantos diseños que hay. Sí, pero ¿qué es lo que nos interesa del op-amp? Es que es un sistema o es un circuito ya integrado que engloba bastantes elementos que tienen bastantes funciones que nos van a servir bastante, ¿sí? Para hacer justamente este tema del acondicionamiento, ¿no? El op-amp se representa como un triangulito, así como lo tenemos aquí en el dibujo, ¿sí? Es un triangulito que tiene el pin positivo y el pin negativo de entrada. Esta se conoce como la entrada no inversora. Esta es la entrada no inversora. Y la entrada inversora es el pin V-. ¿Sí? Por aquí vamos a ingresar las señales que van las señales de entrada, ¿no? Del amplificador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quisieras amplificar una señal, pues lo vas a ingresar por acá, ¿no? El VS más y el VS menos son las alimentaciones. La S viene de source, ¿sí? De las alimentaciones. Sucede que un operacional lo puedes alimentar con un positivo y 0 voltios, pero por lo general se alimenta con una fuente simétrica. Una fuente simétrica es una fuente de alimentación de corriente continua que te da un voltaje positivo y un voltaje negativo. Entonces, por ejemplo, podría ser de repente más 12 voltios, o ya más 10 voltios, ya por decir algo. Más 10 voltios menos 10 voltios. ¿Sí? O sea, no hay 0 voltios. Trabajas con voltajes positivos negativos. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo, esta señal que tú puedas ingresar en el operacional, al estar acotada con 10 voltios y menos 10 voltios en el tiempo, voltaje, tú podrías tener una señal que fluctúe entre menos 10 y más 10.
Entonces, por ejemplo, si tú ingresas de repente una señal chiquita, esto lo podría amplificar bastante hasta el rango de más 10, menos 10, ¿no? Ahora, este operacional también tiene un parámetro que es el resistor de entrada del operacional, que por lo general es bastante elevado, y hay un parámetro que se conoce como la ganancia de voltaje del operacional, que es bastante elevada. Entonces, esto que permite que, de acuerdo con la circuitería que vas a acompañar este dispositivo, pues vas a poder generar una amplificación bastante alta, ¿no? Entonces, y con eso tienes el voltaje de salida del operacional, ¿sí? Ahora, el amplificador operacional tiene este aspecto. Es simplemente un circuito integrado. Vamos a poner acá. Es simplemente un circuito integrado. Por ejemplo, hay bastantes operacionales comerciales como el 741, el UA741, que es este acá, que de hecho lo podemos simular en un momento. Y son chiquititos. O sea, es el tamaño de una uña, todavía más pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el op-amp. Y en el caso del op-amp, esto es como, digamos, tiene estas patitas, ¿no? Entonces, si uno se fija bien, el encapsulado negro tiene en la parte superior, en un costado, tiene una muesca, ¿sí? Esta muesca es justamente la parte superior de este dibujito, que es como un círculo, ¿no? Entonces, el pinado va de 1 hasta el número de pines que uno tenga, y va como una especie de U. O sea, de la muesca hacia la izquierda tienes 1, 2, 3, 4, es en secuencia, y luego sigues con 5, 6, 7 y 8, para regresar justamente la muesca, tal como se ve en esta imagen de acá, ¿no? Ahora, este es para este diseño en particular, pero esa forma de numerar aplicaría también en dispositivos más grandes, ¿sí? Entonces, el operacional cumple esas funciones, ¿no? Y vamos a ver que hay algunos circuitos típicos como el amplificador inversor, el no inversor, el amplificador sumador, amplificador restador, amplificador diferencial. Hay otros diseños que trabajan, por ejemplo, amplificadores de bajo ruido que se utilizan en aplicaciones biomédicas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene bastantes funciones. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, el tema de el acondicionamiento hace referencia un poco a eso, ¿no? En el caso de op-amps, vamos a utilizar estos dispositivos para acondicionar algunas señales, amplificarlas, reducirlas, combinarlas con otras, porque en sistemas mecatrónicos no siempre los sensores nos dan la señal que necesitamos. A veces hace falta amplificarlo un poco, reducirla, limpiarla de ruido y demás, ¿no? Entonces, eso es acondicionar la señal. Ahora, en el caso de principios digitales, bueno, una de las cosas más importantes cuando se habla de la digitalización de una señal analógica es primero entender, ¿no? Una señal analógica es un conjunto pues una señal electrónica o eléctrica que va cambiando de valores, va fluctuando dentro de un cierto rango. Nos podemos acá, si esto fuera nuestro eje, por ejemplo, ¿no? Está acá fluctuando entre estos dos valores máximos y mínimos, pero fluctúa de una forma suave, ¿no? Continua, es una señal continua, o sea, no tiene saltos. Sí, es una señal que va subiendo y bajando, ¿no? En el caso de una señal digital, más bien puede ser una señal parecida, o sea, la señal de abajo se entiende como una señal digital que representaría más o menos la misma información que la de arriba, pero como se ve, tiene esta especie de cuadraditos, ¿no? O sea, no es exactamente igual, ¿no? Entonces, muchos argumentan de que las señales digitales se pierde algo de información respecto de la analógica, y por eso como que no le paran pelota, ¿no? Pero en realidad, hoy en día, la digitalización es tal que ya las señales digitales, pues estos cuadraditos que ustedes ven acá son tan angostos que al final la señal digital es casi como la misma analógica, ¿no? O sea, se pierde información, sí. Es despreciable, por supuesto, también. Entonces, hoy en día, para la mayoría de aplicaciones, el tema digital ha avanzado tanto que ya cada vez lo analógico está como que perdiendo fuerza, ¿no? Y eso en muchos rubros, en muchos campos, ¿no? Entonces, estos son los temas que vamos a analizar rápidamente en esta sesión y en lo que viene del día sábado para prepararlos para su Consolida 1, que es el día domingo. Solamente que, bueno, tentativamente, porque me parece que todavía hay la posibilidad la próxima semana, pero ya dependerá de ustedes, porque si es la próxima ya incluiríamos también el siguiente tema, ¿no? Porque, bueno, por el tema de las matrículas y eso. Bueno, y recordarles también que estos temas están disponibles en el libro de Bolton. De hecho, toda la teoría del curso está en este libro, el libro de Bolton de mecatrónica, que está disponible en el aula virtual. Entonces, revisen este libro porque definitivamente no nos va a alcanzar el tiempo para ver esto en las clases virtuales y en las presenciales, ¿no?
Entonces, bueno, vamos con la parte de acondicionamiento, ¿no? Bueno, el tema el acondicionamiento, como dijimos, hace referencia a una de las aplicaciones más comunes es esta, ¿no? El tema de amplificar una señal. Que significa que tienes un voltaje entrada, el subíndice I hace referencia a input, ¿no? O sea, V sub I para nosotros es voltaje entrada, ¿no? Voltage input. Y cuando le ponen VO es salida, ¿no? Voltage output, ¿no? Voltaje de salida. El voltaje acá en este caso VA es voltaje amplificado, ¿no? Y el triangulito, bueno, es el op-amp. ¿Sí? Es el circuito integrado que hace ese trabajo. Y amplificar significa que si esta señal, por ejemplo, fluctúa entre más o menos 1 voltio, esta señal amplificada ahora va a fluctuar entre más o menos, puede ser de repente, no sé, 3 voltios, por decir algo, ¿no? Con lo cual estás logrando una amplificación de 3, ¿sí? Se define también este parámetro que es la ganancia de voltaje como el cociente entre el voltaje entrada, perdón, el voltaje salida respecto al voltaje entrada. Entonces, si el voltaje salida máximo es de 3 voltios y el voltaje entrada máximo es de 1 voltio, esto nos da una ganancia de 3. No 3 voltios, ojo, porque los voltios se eliminan, entonces te quedas con 3. La ganancia de voltaje es una magnitud adimensional, así como el beta, ¿no? El transistor es como lo vimos el día domingo. Entonces, esta ganancia de voltaje te va a decir cuántas veces se va a amplificar la señal. Esto es importante para saber si realmente un amplificador que vayas a utilizar en algún circuito pues te sirve o hace falta que amplifique un poco más o un poco menos. Porque no necesariamente amplificar más es mejor. Ojo. Porque ¿qué puede pasar? Vamos a volver acá a esta señal de aquí, o a este dibujo donde teníamos esta señal, que les decía, ¿no? Podría amplificarse de esta manera. Pero ¿qué podría pasar, por ejemplo, si tú la amplificas demasiado? Si tú amplificas demasiado una señal, tanto así que va a querer escapar de esta línea punteada y va a ser teóricamente querrer irse hasta por acá, digamos, ¿no? Y cuando regresa, teóricamente va a querer irse hasta por acá. Pero como la alimentación es como el punto en el que, el punto máximo que te va a poder dar el op-amp. O sea, no te va a poder dar el amplificador más señal de la alimentación. Esto no existe en ningún sistema. Esto no funciona así. Entonces, si tú trataras de amplificar tanto una señal que quieras exceder el valor de la alimentación, simplemente lo que va a pasar es que cuando llegues al punto de 10 voltios, la señal se va a recortar y se va a poner así recta. Tanto para la parte del semiciclo positivo, que es este acá, semiciclo positivo de la onda, como el semiciclo negativo. Y esto es un error muchas veces. Digo muchas veces porque hay contextos donde la distorsión es adecuada, ¿no? Este fenómeno de que la señal se recorte se conoce como distorsión de una onda, ¿sí? Entonces, una onda que debería ser así, entonces te vas a tener más o menos así. Media cuadrada, ¿no? En aplicaciones de audio esto es perfectamente perceptible, digamos, ¿no? Por ejemplo, se utiliza muchísimo en guitarras eléctricas, por ejemplo, ¿no? Cuando uno escucha el rock o el metal, las guitarras distorsionadas justamente tienen amplificadores que hacen esta función, ¿no? Pero en la mayoría de aplicaciones, por ejemplo, en música, de repente han sentido alguna vez si tienes un parlantito chiquito de música y estás pues, en una fiesta, una reunión y quieres meterle todo el poder, que suene lo más fuerte posible, de repente llega un momento en que la señal suena como que estuviera crepitando, así como una fogata, suena como fuego, y empieza a sonar así, bueno, eso significa que el amplificador se está saturando y que está saturándose y bueno, se está recortando la onda, ¿no? Eléctricamente, entonces es lo que ocurre, ¿no? Entonces no es deseable. Entonces la mayoría de aplicaciones no es deseable, en unas otras pocas sí lo es. Pero bueno, entonces el tema de la amplificación va por ahí, ¿no? O sea, no necesariamente amplificar más es mejor. Hay que siempre hacerlo con mesura según la aplicación. Porque, digamos, si yo tuviera, no sé, digamos que tengo un PLC, por decir algo, ¿no? O un sistema de control que va a recibir una señal, en este caso analógica, y si mi PLC yo sé que debería recibir una señal de más o menos 2 voltios y tú le suministras una señal de más o menos 3, esto no es incompatible, esto no va a funcionar. Entonces tú necesitas que la amplificación sea tal que el sistema que va a recibir la señal pues la pueda interpretar correctamente.
Entonces, por eso la amplificación y la ganancia de voltaje son parámetros que se deben cuidar, se deben calcular y los circuitos se diseñan de tal manera que esto pueda trabajar correctamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se hace la amplificación, que es uno de los primeros pasos el acondicionamiento de señales, se suele requerir este tema del ADC. ADC significa convertidor analógico a digital, ¿sí? Convertidor analógico a digital. O sea, analog to digital converter. Y bueno, hay muchos circuitos que hacen esta función. En esencia, lo que trata de lograr esto es tener esta onda y convertirla en esto, ¿sí? Esta es una conversión analógica a digital. Este es el ADC, ¿ya? Porque hay otra que es el DAC, que es la conversión digital a analógica, y ese es el proceso inverso. Es tener esta señal y tratar de recuperar una parecida a la de acá. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto también ocurre en sistemas del día a día, ¿no? En un teléfono celular, por ejemplo, cuando tú quieres hablar con alguien por teléfono celular, tienes en el teléfono un micrófono que va a tomar la señal analógica de tu voz, ¿sí? Las ondas acústicas que produces cuando hablas, es una señal analógica, ¿sí? Porque en el aire, en el espacio, no viajan las señales digitales, todo es analógico. Entonces, esa señal analógica de tu voz se va a digitalizar en tu teléfono para poder ser procesada y puede ser enviada a través de las ondas de radio, a través de las antenas celulares, toda la red celular de tus proveedores, qué sé yo, llega al punto donde la persona que te recibe la llamada, pues te está escuchando, porque esta señal viaja, llega a su teléfono, se procesa, se decodifica, se hace la conversión digital a analógica y se amplifica en un amplificador de audio y se produce nuevamente una señal audible a través de una bocina. Y tienes una señal analógica que la persona puede escuchar, ¿no? Entonces, estos procesos ADC y el DAC son complementarios y son inversos, complementarios, ambos son necesarios, ¿sí? Se utilizan ambos en estos sistemas electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se habla del ADC, que sería el convertidor analógico digital, y luego podrías tener una salida digitalizada que podrías enviar a un sistema, ¿no? Normalmente en estos casos hablamos pues de un controlador como un PLC o como un microcontrolador o un microprocesador o de repente un Arduino, etcétera, 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 ¿no? Estos son los elementos que reciben estas señales y con ello pueden hacer algo, ¿no? Como dijimos, ¿no? Puede ser la ejecución de un algoritmo, alguna lógica, ¿no? De procesamiento para hacer algún control. Por ejemplo, de repente un Arduino que está regulando una temperatura de un proceso, humedad, o de repente un PLC que está regulando la presión en una línea de aire caliente, ¿no? Se puede ser N cosas. Bueno, entonces, en el caso de la parte de acondicionamiento, esto surge de la necesidad de amplificar una señal, como dijimos, porque a veces las señales que están en los contextos físicos, ¿no? En las plantas, ¿no? En el mundo real, son señales que de repente son débiles, ¿no? Imaginemos una señal, por ejemplo, de repente estás implementando un brazo robótico, ¿sí? Así como no sé si han visto esos brazos biónicos o que están como para, por ejemplo, las personas que no tienen manos, ¿sí? Que están con manos amputadas y les conectan unas manos biónicas y eso lo conectan con algunos chupones que van conectados a su antebrazo, ¿no? A sus hombros, qué sé yo. Entonces, estos chupones toman una señal de los nervios y esa señal eléctrica que es muy débil porque es justamente un chuponcito que no amplifica mayor cosa, tiene que ser amplificada por un amplificador de bajo ruido que se encargue de elevar el voltaje de esta señal a un nivel adecuado para que el circuito de control pues pueda procesar el dato, ¿no? Y pueda procesar un comando de, no sé, pues flexionar un dedo, digamos, ¿no? Entonces, esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Por eso la amplificación es clave, porque muchas señales en el entorno real son débiles, entonces esto tiene que amplificarse, ¿sí? Después tenemos otro requisito que también se suele necesitar, o se suele, mejor dicho, para no sonar redundante, otro requisito que se suele tener es este tema de la limpieza, ¿no? Porque sucede que las señales eléctricas muchas veces se desea que fueran las señales senoidales y hermosas que todos conocemos, pero en realidad en la vida práctica están más bien llenas de otros elementos, ¿no? Entonces no son tan bonitas y tan perfectas como normalmente quisiéramos que fueran. Entonces hace falta diseñar algún circuito que se encargue de eliminar esas señales, ¿no?
En el caso de este ejemplo, la señal de la derecha, que es una señal media puntiaguda, tiene sobre la señal original, que es la señal bonita, montada encima una señal que está oscilando más rápido, que obviamente es menor en amplitud, porque es más chata, digamos, pero oscila más rápido. Entonces, al combinarse, te genera ruido, ¿no? Entonces, una señal que tiene estas imperfecciones, estas oscilaciones rápidas. Entonces, este ruido, cuando es bajo, no hay mucho problema, porque igual los sistemas de control lo pueden, o sea, interpretan la señal original y ya saben que el ruido pues está ahí, bueno, ya lo desestiman, lo filtran y se acabó. Pero hay sistemas que a medida que este ruido va creciendo y se hace más exagerado, pues ya el dato original se puede ver un poco más viciado, ¿no? Entonces se puede perder información. Y entonces es lo que no se quiere, ¿no? Entonces por eso existen sistemas de filtrado de señal que se encarguen de eliminar y recuperar a partir de una onda más o menos como la de la derecha, recuperar la onda a la izquierda, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? La limpieza. Y este tema del ruido, pues es algo que está, o sea, no es ajeno a nosotros, está en todos lados. Un ruido que puede ser, por ejemplo, una señal, de repente, no sé si alguna vez les ha pasado, eh, por acá a veces pasa, porque hay algunos talleres metalmecánicos, ¿no? Que tienen pues algunas herramientas, ¿no? Esmeriles, por ahí soldadoras, ¿no? Entonces estas herramientas pues generan picos de voltaje o de corriente, las soldadoras sobre todo, que van a perturbar la alimentación de las casas, ¿no? Que comparten en realidad la misma línea de alimentación de los transformadores de distribución que están en zonas cercanas. Entonces, si tienes la mala suerte que hay un taller mecánico por ahí cerca de tu casa que trabaja bastante a cierta hora del día, seguramente vas a percibir, ¿no? Que de repente algunos focos, no sé, pierden intensidad de luz en cierto momento, por ahí que algo se apaga, de repente un monitor sensible se apaga y se prende solito, o cosas raras de ese tipo, ¿no? Porque la alimentación, pues, está ruidosa, ¿no? Eso en un caso exagerado, ¿no? A un nivel electrónico, ¿qué puede ser? Por ejemplo, tienes un sistema electrónico, una plaquita electrónica, y pues, si no está debidamente aterrado o encapsulada, pues esto puede sufrir inducción electromagnética de señales de RF, por ejemplo, como ondas de radiofrecuencia, de telefonía celular, de repente del Wi-Fi de tu vecino, o el Bluetooth de tus familiares, ¿no? De tus teléfonos, o de repente algunas tablets cercanas, o de repente señales de FM, radio, señales de AM, ¿sí? De onda corta, no sé, señales de walkie-talkies, eh, señales también satelitales. Entonces, todas estas señales están ocurriendo en el punto donde estés. O sea, si estás en ciudad, definitivamente lo están. Entonces, este ruido que nosotros obviamente no vemos, igual se puede inducir en los sistemas electrónicos y por eso es algo de lo cual no podemos escapar. Y en el caso de que un equipo electrónico sensible tenga que filtrar todo esto, pues una de las maniobras que se pueden aplicar es la famosa jaula de Faraday, ¿no? Que actúa como una especie digamos, de escudo, ¿sí? Ante este ruido. Y este tipo de escudo, este tipo de maniobras se utilizan también, seguramente los que trabajan ahí en campo, ahí de repente, quizás por ahí alguien visto el tema eléctrico o instrumental, ahí en las plantas, ¿no? El tema de las señales de los transmisores de presión, de temperatura, de flujo o alguna variable física que hayan podido encontrar, seguramente van a ver ahí que los cables tienen una malla. Si esta malla permite justamente filtrar todo eso que estoy comentando, ¿no? Para hacer que las señales de instrumentación, que son señales débiles y de bajo voltaje, baja corriente, no se puedan alterar por este ruido, ¿no? Que es algo que, como les digo, que no podemos escapar. Ahora, el tema de la digitalización, bueno, ya lo comenté, ese tema de poder tener la información digitalizada, porque claro, si tú tienes un microcontrolador como tendríamos en el teléfono o en una calculadora o en una computadora, pues estos sistemas no trabajan directamente con señales analógicas, trabajan con señales digitales, porque una señal digital no es otra cosa que una señal eléctrica que son ceros y unos lógicos, ¿no? O sea, 0,5 voltios, 0,24 voltios, señales industriales, ¿no? Y a partir de esa señal binaria se arman todos los datos que procesa el dispositivo, ¿no? Entonces, esta digitalización o esta conversión de analógico a digital es clave, o sea, es necesaria, es básica, eso tiene que ocurrir. Sí, en todos los sistemas electrónicos donde hay un microprocesador, un microcontrolador, esto va a aparecer, esto no es opcional. Y bueno, el punto sería lo contrario, ¿no? Acá lo he puesto entre comillas porque esa palabra no existe, pero es el proceso inverso del anterior, ¿no?
Ahora, otra necesidad de acondicionar una señal para... Y esto, bueno, todo esto por supuesto va en relación a la parte de sensores y transductores, por si acaso, ya que hemos venido hablando, porque esto que teníamos por aquí en el dibujo anterior hace referencia a lo que tendríamos, por ejemplo, en un transductor, ¿no? Que era pues un acondicionador y un elemento sensor, dijimos, ¿no? En el tema de la conversión a otra magnitud eléctrica sucede porque algunos instrumentos de medición no te producen directamente un voltaje o una corriente. Por ejemplo, existen unos elementos de medición de fuerza o de peso específicamente, que son las celdas de carga. Sí, seguramente han escuchado hablar de las celdas de carga, ¿no? De repente para medir el peso de algún camión minero, ¿no? Para ver, de repente para hacer un control de inventarios también en silos de almacenamiento también se puede utilizar, ¿no? Entonces, estas celdas de carga son en realidad sensores que utilizan un principio de variación de resistencia por fuerza o por extorsión, mejor dicho, y a medida que esta es como una especie de placa de baquelita que se tuerce un poco cuando tú le suministras una presión, ¿no? Y mientras más grande es esa torsión, la resistencia eléctrica del elemento que tiene por dentro aumenta. Entonces, mientras más presión, más resistencia, y esta resistencia tú la puedes convertir a un voltaje o a otra señal, dependiendo del circuito con el que acompañes este elemento, ¿no? Entonces, aquí en este dibujo que tengo acá en la pantalla, se tiene el famoso puente de Wheatstone. Lo voy a poner acá en el chat, por si lo quieren buscar, el puente de Wheatstone, que es un circuito con resistores que permite que ante una variación entre el punto D, el B y el D de resistencia, tú puedas tener ahí, o mejor dicho, si tú tienes unos resistores R1, R2, R3, R4, cuando este puente de Wheatstone está balanceado, el voltaje entre los puntos B y D es en cero, sí, es cero. Pero cuando tú varías alguno de estos resistores, se va a producir una tensión entre los puntos B y D. Por eso tenemos ahí voltaje salida al centro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Este sensor de presión o de fuerza del que les hablo puede ser alguno de esos cuatro, ¿no? R1, R2, R3 o R4. Y cuando tú le suministras esta presión o esta fuerza al sensor, este puente de Wheatstone va a producir un voltaje que va a ser proporcional al esfuerzo mecánico que le estás aplicando. De esa manera tú puedes convertir fuerza a voltaje. ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque estos dispositivos electrónicos no entienden otra cosa que no sea voltaje y corriente. O sea, necesariamente hay que suministrarle lo único que ellos pueden interpretar, que pueden entender que es eso, ¿no? Entonces, por eso utilizamos también hacemos esta maniobra, ¿no? De poder convertir a otra magnitud, ¿no? En este caso, una magnitud mecánica, ¿no? De fuerza, a una magnitud eléctrica como el voltaje, ¿no? Entonces, ese tipo de dispositivos se pueden utilizar. Ahora, este tema de acondicionamiento también involucra, ¿no? Algunos procesos, como por ejemplo la protección, sí que es clave porque en algunas señales, pues podrías, bueno, ante alguna eventualidad, podrías tener de repente algún cortocircuito, de repente alguna sobrecarga, ¿no? Por N razones. Y bueno, lo mínimo que deberíamos contemplar en algún circuito o de protección es esto, ¿no? Que es un fusible. Esto es lo que encontrarías, por ejemplo, en un multímetro, si es que tú lo destapas. Si por ahí de repente hiciste una medición de corriente errónea y lo dañaste, o sea, dañaste bueno, en realidad no es que se dañe el multímetro normalmente, ¿no? El fusible pues actúa como un escudo antibalas, ¿no? Entonces esto lo protege. Pero si, digamos, creo que nos ha pasado con algunos de ustedes que estuvimos en el laboratorio haciendo unas mediciones y el amperímetro no funcionaba, y a lo más probable es que el fusible internamente del multímetro estuviera quemado. ¿Sí? Entonces cuando tú revisas el fusible, este fusible, no sé si se llega a ver en la imagen, pero tiene un filamento, ¿no? Que es como un hilito metálico adentro del tubo. Cuando se quema, ese filamento se rompe. Sí, algo parecido a lo que ocurría con los plomos, ¿no? En las casas hace años. Y cuando había un problema, un cortocircuito, había que reemplazar el plomo y eso, ¿no? Bueno, hoy en día ya con las termomagnéticas ya no se hace eso. Pero a nivel circuital electrónico, esto es lo mínimo, ¿no? Para poder proteger de cortocircuitos una placa o algún sistema, ¿no? Entonces también los invito a que puedan trabajar con eso, ¿no? Ahora, el tema de la conversión a un tipo de señal adecuado, ¿no? Pues claro, para tú poder amplificar, necesitas convertir la señal a otro tipo, ¿no? O también para convertir a otra magnitud, ¿no? Entonces, ahí se hace necesario, por ejemplo, el puente de Wheatstone es lo que hace eso, justamente, ¿no? Esa conversión.
Ahora, el tema de la modificación a un nivel adecuado de señal, eso es lo que haría el amplificador. Y esto, como le decía, en caso que tengas una señal débil que quieras aumentar su voltaje para que un controlador lo pueda interpretar, pues utilizarías esto, un amplificador. Pero también puede ser lo contrario, ¿no? Un atenuador. Un ejemplo de un sistema de atenuación de repente casero, ¿no? Que todos tenemos cerca, es el tema de los cargadores de teléfono, ¿no? Por ejemplo, conversábamos el otro día con algunos de ustedes que el voltaje de un puerto USB, ¿se acuerdan cuánto era el voltaje de un puerto USB? 3 voltios. Uy, 5 voltios. 5 voltios, excelente, gracias Alex. Sí, creo que por ahí alguien más quiso decir algo, pero no se escuchó. Pero sí, 5 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Ese cargador de teléfono que tienes ahí con el que todas las noches carga su teléfono, pues justamente toma el 220 de la calle, que viene de la calle, y lo convierte en un voltaje más chiquito, y posteriormente a la salida de su tarjeta electrónica obtienes esos 5 voltios que vas a utilizar para el cargador, ¿no? Para el teléfono, mejor dicho. Porque si tú le suministras los 220 voltios de corriente alterna al teléfono, lo quemas, lo vuelas en una. Así, no, en cuestión de segundos. O menos todavía. Entonces, es necesario, ¿no? Atenuar ese voltaje, ¿no? Entonces, este tema de la modificación de nivel es justamente eso, ¿no? Nivel en electricidad, electrónica, es amplitud, ¿no? Amplitud de voltaje o el tema de amplitud de la onda de corriente, ¿no? Que también podría ser, ¿no? Porque ya sabemos que la onda de voltaje que alimenta las casas, ¿no? Los sistemas industriales son ondas senoidales, pero estas pueden ser también, a ver, por ejemplo, es una onda senoidal, ¿no? Que viene así. Pero ¿qué pasa? Que al ser una onda de voltaje senoidal, si tú tienes, por ejemplo, una carga y tú le suministras esta onda, entonces recuerden que la ley de Ohm va a generar lo siguiente, ¿no? La corriente va a ser igual al voltaje entre el resistor. Entonces vas a generar también una onda senoidal, que va a ser la onda de corriente. Simplemente que va a ser una onda cuyo valor pues va a estar representado por esta división, digamos, ¿no? V entre R, ¿no? Entonces existe una onda de senoidal para el voltaje que genera una onda senoidal de corriente. Bueno, eso para el caso del nivel, ¿no? En el caso del tema de la reducción o eliminación del ruido, como dijimos, nos sirve para poder lograr esta limpieza de señal. ¿Sí? En circuitos sensibles, esto es muy importante, en circuitos de instrumentación también, ¿sí? Sobre todo en instrumentación industrial, ¿no? Donde las señales estándar dijimos que son de 4 a 20 miliamperios para señales analógicas, o de repente por ahí 0 a 10 voltios, ¿no? 0 a 10 voltios de C, son señales pequeñas. Y bueno, entonces este tema de la reducción o eliminación de ruido es clave para poder tener la señal más adecuada posible en tu sistema de recepción, ¿no? Y el tema de la manipulación de señal, pues para poder, bueno, en realidad para poder adaptarla, ¿no? Al requerimiento de algún sistema, ¿no? Algo que es clave mencionar acá es que, digamos, si tú tuvieras un sensor, como el caso de arriba, o sea, en el rango de valores en el que puede medir este sensor, pues este sensor no se va a comportar necesariamente de forma lineal, como quisiéramos, ¿no? O sea, más bien vamos a tener de repente, su curva característica quizás va a ser como una especie de S. Y eso de repente no nos sirve tanto porque nos puede generar algunos errores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mediante algunas técnicas de linealización, tratar de obtener o aproximar de repente un poco el comportamiento de este sensor para tener una línea que sí nos ayuda mucho más, ¿no? Para poder, para digamos, la ejecución de algoritmos de control, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es clave, ¿no? Entonces, esto es manipulación de la señal original, ¿no? Y bueno, en el caso de principios digitales, que también es clave, y como les digo, esto está en el libro un poco más detallado, estamos ahí resumiendo lo más clave. Digital hace referencia a que las señales eléctricas de los microprocesadores, microcontroladores, PLCs y similares trabajan solo con ceros y unos, ¿no? Así como esa película Matrix, de repente recordarán, ¿no? 01, 01, todo es 01, ¿no? Todo es binario. En electricidad, en electrónica, estos 0 unos representa una señal que en el tiempo puede tener este aspecto, ¿no? Una señal de voltaje que va a comportarse así, ¿sí? Toma ceros y unos dependiendo de estos momentos, que es lo que ocurría, por ejemplo, en un sistema TTL, ¿no?
un sistema TTL, lo baja en el chat, es un sistema de lógica transistor a transistor. Sí, esto está presente en muchos sistemas, trabajan de 0 a 5 voltios. En el caso de sistemas industriales, esto podría ser más bien de 0 a 24 voltios, ¿sí? O sea, los sensores binarios, digitales, por ejemplo, trabajamos ese día domingo o perdón, el día sábado, con sensores de proximidad, recuerda, ¿no? Sensor óptico, sensor capacitivo y el sensor inductivo. Ya, esos trabajan de 0 y 24 voltios, incluso lo medimos, ¿no? Bueno, en sistemas electrónicos más chiquitos, no industriales, puede ser solamente de 0 a 5 voltios, ¿no? Pero fíjense que en este caso son señales cuadradas, que teóricamente son cuadradas, porque en realidad una señal cuadrada no es tan cuadrada que digamos, ¿no? En la realidad es más o menos algo así, ¿no? Estoy viendo algo así. De repente es algo así, ¿no? Es más bien, tiene una pendiente, ¿no? Y esta pendiente que estamos viendo más o menos por acá es el tiempo en que el transistor que está haciendo la conmutación electrónica demora en abrirse, ¿no? Bueno, ahí se fue la flecha, pero ya, por ejemplo, un BJT, ¿no? O sea, esta transición que hace de 0 lógico al 1 lógico, este es 0, este es 1, no es inmediata, ¿no? Recuerden que la amplificación o este fenómeno de la conmutación necesita que haya una corriente base para que haya una corriente de colector acá y se produzca el 1 lógico, pero es como abrir una válvula, ¿no? Una válvula de 0 a 100% no se abre de golpe, de forma inmediata. Se abre primero el 0, 5, 10%, 15%, 20%, y así es, de repente un poco más, demora un poco de tiempo, ¿no? Bueno, igual, en electrónica pasa eso. Ahora, ¿qué pasa? Esta pendiente es muy angosta, es decir, estamos hablando de milisegundos, quizás microsegundos, pero funciona así, ¿no? Para algunas cosas es despreciable esto, o sea, se asume que es recto, ¿no? Que es cuadrado, perfectamente cuadrado, pero para otros casos no. Entonces, la señal cuadrada, pues esto es lo que internamente tendrían los sistemas electrónicos que interpreten información, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? Bueno, pueden tomar de repente, no sé, pues toman grupos de 4 señales o 4 bits. Cada uno de estos es un bit, ¿no? El primer bit sería este acá, el segundo bit, el tercer bit, 4 bits. Y de repente lo podían agrupar en nibbles. Si ustedes buscan, antes del byte existía el nibble, que, bueno, existe el nibble, solamente que es un término que no se usa mucho porque ya pues está en medio en desuso, ¿no? Pero, digamos, la computación y las tecnologías de información han llevado a que si tú juntas 8 bits, tengas un byte, y esta es una palabra que todos conocemos, ¿sí? Que son 8 bits. ¿Sí? Un byte son 8 bits. Y en un sistema de procesamiento, pues el procesador puede saber que, si yo cojo 8 bits, tengo un byte, y este byte pues tiene 8 bits. Entonces, ¿qué sucede? Si tienes la cantidad de combinaciones posibles que tengas en esas palabras de datos, ¿no? Este conjunto de bits está dado por 2 a la n, donde n es el número de bits. Número de bits. Entonces, si tienes 8 bits, 2 a la 8, y pueden sacar el cálculo, es 256. O sea, con esos 8 bits tienes 256 combinaciones posibles que puedes obtener con esto. O sea, obviamente la combinación la más elemental es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La siguiente combinación, si vas de 1 en 1, tendrías 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Luego se repite todo y acá tienes 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Y acá va sumándose más 1, más 1, más 1, ¿no? Son 256 combinaciones. Es decir, con estos 8 bits puedes representar 256 valores diferentes. ¿Y eso por qué es importante? Porque luego cuando tú quieres hacer una conversión digital o quieres hacer una digitalización, mejor dicho, tienes que hacer una serie de procedimientos, ¿no? Uno de los más importantes es que se conoce como el muestreo y la retención, que en inglés se conoce como el sample and hold, ¿no? Muestreo y retención. Muestrear una señal significa tomar valores de una señal cada cierto tiempo, porque fíjense que esta lo hace exactamente cada cierto tiempo que se va a repetir, ¿no? Acá esto le vamos a llamar tiempo de muestreo o T sub S. El S viene de, lo voy a escribir en el chat esto, de sampling o sampling time, ¿no?
O sea, el tiempo de muestreo es un tiempo que se va a repetir cada cierto tiempo y que obedece a una frecuencia de muestreo, que es esta, ¿no? 1 sobre T sub S. ¿Sí? O sea, matemáticamente es lo mismo. La frecuencia de muestreo es el inverso o el recíproco del tiempo de muestreo. Entonces, que se va a repetir, ¿no? Y cada vez que ocurre este tiempo de muestreo, el dispositivo va a tomar un valor representativo de esta señal. Y luego vamos a tener una grilla y se van a ir representando estos valores. Se toma la muestra y el valor más cercano que esté cercano a una grilla, digamos, se va a mantener hasta que se haga el siguiente muestreo y así posteriormente, así sucesivamente, ¿no? Ahora, estos niveles, estos escalones, ¿cuántos escalones tenemos disponibles? Si tienes 8 bits, tienes entonces 256 escalones posibles. Si tienes 4 bits, será 2 a la 4, o sea, serán 16. Si tienes 3 bits, serán 8 y así, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos que sean 8. Si fueran 8, estaríamos hablando nada más de 3 bits. O sea, 2 a la n es igual a 8. Entonces son 3 bits. O sea, si tuvieras 3 bits para representar esto, tendrías, ¿no? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Esto es todo lo que tendrías para representar la onda. Y esto entonces, al momento de hacer la representación del eje vertical, significa que el primer valor, el más chiquito, es 0, 0, 0, este es 0, 0, 1, este es 0, 1, 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente, ¿no? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y finalmente 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, esto sería el caso de un convertidor analógico a digital de 3 bits, ¿sí? Que maneja 8 combinaciones. Y podrán decir, bueno, pero, o sea, cada vez que se hace el muestreo de retención, se aprecia claramente que la onda original no está siguiéndose de la forma más correcta, o sea, no es muy fiel, digamos, ¿no? O sea, se está perdiendo un poco de información, se está deformando la onda y tendría toda la razón. Pero ¿qué podría pasar si en vez de tener acá 8 combinaciones le agregara, por ejemplo, un bit? ¿No? Ya no serían 3 bits, serían ahora 16, si fueran 4 bits serían 16 combinaciones. Entonces, estos peldaños que tenemos aquí en el dibujo, ¿sí? Van a ser cada vez más angostos. O sea, de repente la grilla ahora ya sería a la mitad, ¿no? Y tendrías más valores. ¿Sí? Ahora, si tú lo aumentas un bit, claro, duplicas la cantidad, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si es que en vez de que sean 16, fueran 32 combinaciones? O sea, que fueran 5 bits. Entonces, ahora tienes ya no esos peldaños, sino vas a tener un peldaño disponible entre cada uno de estos dos, o de estos peldaños, ¿no? Entonces, como ven, cada vez esta representación se va haciendo más fina a medida que le agregas más bits al sistema, ¿no? Que finalmente, pues, depende de la calidad de los convertidores que utiliza un sistema electrónico, ¿no? Y puede lograrse, mejorando esto, una señal electrónica más fiel a la señal, ¿no? Y esto se aprecia un poco mejor acá, ¿no? O sea, si tú agregas más bits, puedes tener más combinaciones para representar la señal de forma más fiel. Pero otro parámetro importante que también puede ayudar es el tema de la frecuencia de muestreo. Si tienes una frecuencia de muestreo más baja, pero mejor dicho, esto es lo que va a pasar, ¿no? Sí, fíjense que acá el tiempo de muestreo es muy grande. Acá es un poco más chiquito y acá pues es la mitad, o sea, es mucho más chiquito. Entonces, cuando el tiempo de muestreo es más bajo, la onda original es mejor dicho, la onda digitalizada es más fiel. Si la frecuencia de muestreo es, en este caso, es alta, fíjese, ¿no? O sea, si dijimos que el tiempo de muestreo es la inversa de la frecuencia de muestreo, entonces, si es que este es bajo, entonces Fs es alto, ¿sí? Y esto es lo que quieres, que la frecuencia de muestreo sea alta. Entonces, ¿qué significa esto finalmente? Que acá, en este ejemplo, la frecuencia de muestreo es súper alta y está muy bien. Acá la frecuencia de muestreo es baja y esto no está tan bueno, porque estás perdiendo información.
Y esto depende, ¿no?, de las características de los dispositivos. Esta frecuencia de muestreo también tiene una relación directa con la velocidad a la cual los transistores van a conmutar. Esto normalmente lo van a encontrar como la frecuencia de oscilación o de conmutación de un transistor en fichas técnicas. Estos son los hertz. Entonces, bueno, esto en cuanto a la parte de convertidor analógico a digital, ¿no? Esto todavía estamos analógico a digital, ADC. Y en este dibujo se puede apreciar de forma clara cómo se hacen ambas cosas, ¿no? La señal analógica original que tienes aquí, le haces el sample and hold, que es esto, el sample and hold, muestreo y retención, ¿sí? Vas tomando los valores y acá se logra esta, o mejor dicho, acá este es el sample nada más, este es el hold, cuando juntan los dos, ¿no? Y se genera la onda cuadradita. Ahora, si tú hicieras o quisieras más bien lograr el proceso inverso y tienes esta onda digital y quieres convertirla analógica, para lograr un convertidor digital analógico, tienes que hacer lo siguiente. O sea, existe una teoría, que es la teoría de las series de Fourier, no sé si por ahí la han escuchado o la han revisado, pero dice que si tú tienes una onda, bueno, una onda cualquiera que evoluciona en el tiempo, no necesariamente senoidal, como esta, podría ser de repente con esta que es un poco deforme, tú podrías generar una onda, o podrías generar, mejor dicho, esta onda, utilizando señales senoidales que respeten o que tengan diferentes amplitudes y que manejen cierta relación en cuanto a los múltiplos de las frecuencias que componen estas ondas, ¿no? O sea, de repente una onda de 60 Hz y por ahí una onda de, no sé, pues 60 por 7, son 420 Hz, y por ahí de repente una onda de 600 Hz y que se van sumando a diferentes amplitudes, diferentes frecuencias, y la resultante de todas estas sumas de senoidales puede ser esta onda de acá. O sea, hay un cálculo y todo un análisis que permite lograr esto, ¿no? Y normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Tienes una frecuencia portadora. O sea, si esto fuera el espectro de frecuencias, ¿no? De repente de 0 Hz hasta, no sé, pues digamos, 1 MHz. Tienes un montón de frecuencias y por ahí de repente tienes la onda que te interesa, que está por acá, y tienes por ahí un montón de ondas más, que es lo que permiten que se logre esta señal media cuadrada y rara, ¿no? La teoría lo que dice es que si tú le aplicas un filtro a esta señal y eliminas todo esto, te quedas con la onda original, que es la que te interesa, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, este filtro que se coloca por acá es un filtro que se conoce como un filtro pasabajos, o un filtro tipo low pass, lo ponen en el chat, low pass, o simplemente filtro pasabajos. ¿Por qué pasabajos? Porque elimina las frecuencias altas. Sí, entonces cuando tú le pasas un filtro pasabajos a esta señal cuadrada y rara, eliminas todas esas componentes senoidales de alta frecuencia y recuperas la señal original. Eso es lo que ocurre en un convertidor digital a analógico, ¿sí? Bueno, en el libro van a encontrar algunos convertidores digitales a analógicos y analógicos a digital. En este caso, se puede trabajar convertidores digitales a analógicos utilizando operacionales, con el triangulito que está allá, es a la derecha, es el operacional, y algunos resistores y algunos interruptores, ¿no? Por ejemplo, para lograr algunas combinaciones diferentes, ¿no? En este caso, este convertidor, este DAC, está utilizando un op-amp en configuración de sumador, ¿ya? Esto está en el libro, esto lo pueden revisar con calma. Igual lo vamos a ver en la sesión presencial, pero igual. El sumador. Y también este de acá, también está en configuración, esto también es un sumador. Pero trabaja en un circuito diferente con resistores. O sea, la diferencia en qué está. Este que tenemos a la izquierda es el DAC con resistores ponderados, ahí se le llama. Y el de la derecha es un DAC por escalera R2R. ¿Cuál es el problema de este diseño? Que si ustedes revisan, bueno, el diseño que trabaja acá, por ejemplo, utilizan, ¿no?, R medios, R entre 4, R entre 8. Y sucede que si ustedes revisan las tablas de resistores comerciales, por ejemplo, voy a colocar una que me gusta mucho, que utilizo bastante. Por ejemplo, esto lo encuentran en Google al toque, resistores comerciales. Pues fíjense, ¿no? Estos son los resistores disponibles que tú podrías encontrar en Pizarro, por ejemplo, ¿no? Cualquier electrónica.
No, o sea, no existe, por ejemplo, un valor de 110 ohmios o 237 ohmios o 290 ohmios. No existe eso. Si quisieras un valor de esos, tendrías que juntar los resistores chiquitos, conectarlos en serie y obtener el equivalente que sea más o menos ese, ¿no? Pero no hay valores, no existen todos los valores, pues sería imposible, ¿no? O sea, sería, ¿cuántos resistores tendría que haber? Entonces, como ven, no es que se respete siempre este tema de la la mitad, del R medios, que otro resistor sea la cuarta parte, la octava parte, ¿no? O sea, no existe eso en la práctica. Entonces, por eso este diseño no es muy realizable, ¿no? En cambio, sí es un poco más fácil que puedas encontrar resistores que manejen más bien esta otra proporción, ¿no? Sí, por esto es un poco más manejable. O sea, por ahí de repente te puedes manejar con uno de 100, con uno de 10 ohmios en serie, tienes 110 y tienes de 220. Entonces se puede hacer un arreglo para poder trabajar más bien este diseño, ¿no? Donde solo tienes dos valores, ¿sí? Entonces, este es más práctico, este es más fácil de implementar. Ahora, esto es para el caso de convertidores digitales analógicos. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, tienes un voltaje de referencia, no sé, pues de 5 voltios, y acá, dependiendo si si esto está en 0 o en 1, o de repente un 1 y 0, si está en 0, no pasa de los 5 voltios. Si está en 1, acá sí pasa. Si está en 1, acá sí pasa. Entonces, acá llega una señal, llega otra señal, acá se suman a través de este arreglo que tenemos acá y tienes una salida proporcional a este 0, 1, 1, 0, ¿no? Que tienes acá en la entrada. La idea es que esas 16 combinaciones posibles que tendrías por los 4 bits generen un voltaje acá proporcional que vaya desde 0, el más chiquito, hasta 5 voltios, el más grande, ¿no? Y se convierte estos bits en señales analógicas. Ese es el principio de trabajo de esto, ¿no? Otra cosa más que hay que mencionar acá, este tema del LSB y el MSB. LSB es el bit menos significativo, MSB es el bit más significativo. Y en una palabra de datos, o de bits, mejor dicho, que puede ser, por ejemplo, ese nivel, estos 4 bits, el LSB es el menos significativo, normalmente es el que está a la derecha. Y el más significativo es el más, digamos, el que aporta un valor más grande a este dato, es el que está a la izquierda. Es como, por ejemplo, si ustedes leyeran este valor, yo les pregunto qué número es, bueno, es 123. Y yo les pregunto, bueno, ¿quién es el número de estos tres que aporta más al número? ¿Las centenas, las decenas o las unidades? Es decir, claro, las centenas, ¿no? O sea, aquí quien aporta más es el 1. Entonces, el 1 es mi dígito más significativo, ¿no? Claro, porque esto en realidad, este es 1 por 100 más 2 por 10 más 3 por 1, ¿no? Que en realidad, esto como es un sistema decimal, lo que en realidad está pasando acá es 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. ¿Sí? Esto es lo que en realidad está pasando. Si nosotros tomáramos un número binario, como este de acá lo que en realidad está pasando es, bueno, 0 por 2 a la 0, 1, 2, 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, ¿no? Ahora dirán, bueno, ¿y por qué acá arriba es 2? ¿Y por qué acá, perdón, 10? ¿Y por qué acá es 2? Porque este es en sistema o base 10, decimal. En cambio, este es binario, este es base 2. Y si ustedes suman, ¿no? 1 por 2 a la 2 es 4, más 1 por 2 a la 1 es 2, o sea, 4 más 2 son 6. Significa que 0, 1, 1, 0 en binario es 6 en base 10. Pero este 10 de acá abajo normalmente no lo ponemos porque ya lo sobreentendemos, ¿no? Pero cuando hablamos ya en sistemas de procesamiento electrónicos, mecatrónicos, etcétera, sí conviene recordar, ¿no?, que esto funciona así, porque en sistemas de numeración en electrónica muchas veces trabajamos con sistemas en base 2, en base 2, binarios, en base 8, que son sistemas octales, base 10 para visualización, que es lo que más usamos,
y base 16. De hecho, este se utiliza muchísimo para representar datos, y este también, ¿sí? El 16. De hecho, si ustedes, por ejemplo, revisan así de curiosidad páginas de hackers, ¿no? O páginas donde se analiza información de hasta gran volumen de datos, pero ya a nivel de bits y esto, normalmente se agrupan de 4 en 4. Y si tú tienes 4 bits, la forma más cómoda para representarlos es un sistema hexadecimal, donde trabajas números que van desde 0 hasta el 9 y luego tienes desde el A hasta el F. Entonces cuentas, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta ahí tienes 10 números. Y luego cuentas A, B, C, D, E, F, son 6 más. O sea, tienes 16 combinaciones posibles de un hexadecimal, ¿no? Entonces, por eso se utiliza bastante esa codificación. Bueno, regresando aquí, en los convertidores ADC también hay otros arreglos que se pueden utilizar. Bueno, se ponen más bien como en el libro como sistemas en base a bloques o diagramas de bloques para no complicarnos con la electrónica. Pero hacen lo contrario. O sea, tomas un valor analógico y a través de este arreglo del operacional, perdón, puedes obtener ahí un sistema binario, ¿no? Un valor representativo de esa amplitud analógica, sí, en un valor binario correspondiente, ¿no? Entonces también se puede hacer. El de la izquierda es un ADC por aproximaciones sucesivas y el de la derecha es un ADC por generador de rampa, ¿no? Entonces ahí para que los puedan revisar. Ahora, otro fenómeno que también aparece en el tema digital es este tema de los acondicionadores de señal y, bueno, los multiplexores, ¿no? El multiplexor es y esto aparece bastante en los módulos de señales analógicos, por ejemplo, de los PLCs, ¿no? Tienes un multiplexor que es un sistema que te va a permitir decidir, o sea, imagínate que tienes acá 4 canales y tienes acá un sistema que te va a permitir decir cuál de estas 4 señales voy a enviar hacia acá. Porque tienes solamente una salida, pero tienes 4 entradas. Entonces, el multiplexor lo que hace es, en cierto momento, de repente tienes acá, ¿no? Vas fraccionando, ¿no? Entonces acá va a pasar la salida 1, acá va a pasar la salida 2, acá va a pasar la salida 3, la 4. Perdón, la entrada, ¿no? Y luego otra vez, 1, 2, 3, sucesivamente, ¿no? Entonces como que te está conmutando las entradas. Sí, puede ser que lo haga de forma cíclica o de repente a través de una señal de selección puedas hacer la multiplexación de las entradas hacia las salidas, ¿no? O sea, multiplexar significa coger alguna de las entradas y mandarlas a la salida. Y en este caso, como son 4 entradas, tú puedes representar con 2 bits esta información, ¿no? Si tú tienes 4 combinaciones, puedes tener esto, ¿no? Por ejemplo. Y acá esta señal de entrada de repente pues pueden ser simplemente 2 bits, ¿no? Entonces, si tienes el 00, no sé, pues que pase de repente el canal 1. Si tienes 01, que pase el 2. Si tienes 10, que pase el 3. Si tienes 11, que pase el canal 4. Y esto sí lo puedes controlar. ¿No? Es un fenómeno que ocurre bastante en los sistemas de módulos de PLCs. ¿Por qué? Porque en los PLCs no siempre, o en los módulos, mejor dicho, de señales de recepción de entrada analógica, los convertidores son caros. Entonces muchas veces se conmuta diferentes canales para poder utilizar todos, o sea, para que todos utilicen el mismo convertidor, y se hace esto, ¿no? Se trabaja con tiempos, como lo tenemos por acá. De esa forma se reducen bastante los costos. Entonces, bueno, en resumen, ¿no? Multiplexor, tomas una señal de entrada de varias y la pasas a una salida por tiempo, ¿sí? O por control a través de selección, ¿no? Por ejemplo, este fenómeno de hacer estas ranuras de tiempo, este time slot, y fraccionarlo así, se le conoce como la multiplexación por división de tiempo. Sí, lo voy a poner acá en el chat, ahí para que lo puedan revisar, lo puedan investigar. Este es el time division multiplexing. Multiplexación por división de tiempo. Y bueno, en el caso de la derecha tenemos bueno, un multiplexor, pero que se puede desarrollar con compuertas lógicas. Ya, eso es lo que vamos a analizar este fin de semana, ya el tema de las compuertas lógicas. Los que por ahí no puedan ir, vayan estudiando eso, compuertas lógicas. O sea, que son compuertas lógicas, cómo se agrupan, cómo se operan, cómo se simplifican, qué es el álgebra booleana, todo eso.
Ya, por ejemplo, este es un NOT, para que vayan revisando. Esta de acá y esta de acá son una compuerta AND, y esta de acá es una compuerta OR. Entonces, si tú combinas estas compuertas de esta manera, y estas son tus entradas de datos, y esta es tu entrada de selección, tú puedes lograr un multiplexor de 2 entradas con una selección de un bit, ¿no? Entonces, dependiendo si el selector es 1 o 0 o 1, pasa solamente una de las dos. Ahora, otro tema importante en principios digitales es el tema de la adquisición de datos, que eso es lo que normalmente se quiere al final de cuentas en una planta real, ¿no? O sea, tú quieres tener toda la información concentrada y disponible para visualización en alguna pantalla, ¿no? En algún sistema de monitoreo como un sistema SCADA, ¿sí? Que seguramente los conocen, los han visto, ¿no? Cuando están, por ejemplo, en las minas, ¿no? La clásica de la gente de control de procesos, ¿no? Que está en la sala de control con las computadoras y las pantallas y todo eso, ¿no? Entonces eso, el sistema digital de adquisición de datos constituye, en resumen, todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, tienes un sistema físico en la planta, digamos, no sé, un sistema de medición de nivel, y quieres medir el nivel de la planta, listo, consigues entonces una señal analógica que es característica, representativa de esto, que a través de un sensor va a hacer la medición. Puede tener un poco de ruido, ¿sí? Pero ya tienes una señal eléctrica que es representativa, ¿no? El filtrar de señal permite que puedas eliminar el ruido y recuperas una señal similar a la original, que de repente no es perfecta, o sea, nunca es exactamente igual, ¿no? Pero es 99.9% cercana, ¿no? Entonces, una señal filtrada recorre, ¿no? A través del filtro correspondiente que permite eliminar las frecuencias altas, ¿no? Que puede ser un pasabajos, por ejemplo. Y esta señal le pasas, ¿no? Una conversión analógica a digital, haces el tema del muestreo de retención que les decía y recuperas entonces, o mejor dicho, consigues unos bits, ¿sí? Una cadena de bits, porque esto se lee así, ¿no? Una cadena de bits que en este caso es representativa de los diferentes niveles o peldaños de señal digital que finalmente permiten representar esta magnitud. Sí, esto es lo que se obtiene. Y con estos valores que están en la computadora, bueno, esto ya lo puedes almacenar, lo puedes procesar, lo puedes convertir en dibujitos, animaciones en una SCADA, foquitos que se prenden, se apagan, de repente alguna animación de un tanque que se llena y se va vaciando también, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una vez que ya lo tienes digitalizado, el procesamiento es bárbaro, o sea, le puedes hacer un montón de cosas. Entonces, eso es lo más vital acá, ¿no? Entonces, por eso se trabaja bastante con sistemas computacionales en control, en procesos. Y algo más respecto al procesamiento de señales digitales es que las señales analógicas son funciones continuas en el tiempo, ¿no? O sea, si tú tienes un termómetro y te haces una medición de temperatura porque estás medio enfermo y quizás tienes fiebre, entonces te mides la temperatura y, no sé, pues estás en 27 grados, quizás, no sé, digamos, ¿no? 28 grados, no sé. Y no es que al cabo de un rato te vas a saltar a 30 grados de 28 a 30, ¿no? O sea, no, eso no pasa. O sea, vas subiendo de forma continua, ¿no? O sea, de forma quizás infinitesimal, ¿no? O sea, ni siquiera es que vas de 28.1 a 28.2, o sea, estás yendo de 28.1000001 al siguiente valor y así, ¿no? O sea, eso no tiene cómo representarse exactamente, no es un valor continuo. Pero eso ocurre en la vida real con las magnitudes físicas que conocemos, ¿no? Sin embargo, los dispositivos electrónicos no entienden eso, trabajan con señales digitales y estas señales digitales son funciones de tiempo discreto. Ahora, ¿por qué se dice que las señales digitales son funciones de tiempo discreto? Porque como hemos visto acá en los sistemas de muestreo, tenemos este tiempo de muestreo que está acá especificado y este tiempo de muestreo es como una especie de pulso. Ya esto se le conoce como el clock. Los microcontroladores, por ejemplo, trabajan con esto, ¿no? Con el clock. Y no sé si se han percatado, si ustedes, por ejemplo, revisan sus computadoras, y los invito, ¿no? A que puedan hacer con la tecla Windows, me parece es Windows R, no, es Windows, creo que es Windows P. No, miento. Bueno, la parte del sistema, ya lo voy a mostrar acá. Permítame un ratito. Por ejemplo, si está en computadora, ahí al botoncito del Windows le dan clic derecho y luego pueden ahí en sistema y les debería salir algo como esto que les voy a proyectar.
Ya, por ejemplo, algo así, ¿no? Les debería salir algo como esto. Las especificaciones de su computadora, ¿no? O sea, el nombre de su dispositivo, la RAM, tarjeta gráfica, etc. Bueno, lo que nos interesa es la parte del procesador. Acá en el procesador te dice, ¿no? El modelo, te dice, ya, por ejemplo, ahí, ¿no? Te dice el modelo del CPU, bueno, si es, este es Core i7 de octava generación, y acá, CPU, arroba 2.6 GHz. O sea, esto es lo que a mí me interesa. Si te dice 2.6 GHz, esa es la frecuencia de trabajo del procesador, ¿no? Pero podemos hallar un cálculo y saber si esta es la frecuencia de trabajo, cuál es el tiempo de reloj, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, yo voy a tomar acá 2.6, o mejor dicho, 1 entre 2.6 GHz. Me pone que giga es 9, ¿no? 2 por 6 o 2.6 por 10 a la 9. Y este es 3. Este menos 10, este por 10. Este por 10 por 0. Claro, sería como 384 picosegundos, más o menos. O sea, es pucha. Bueno, el valor exacto es 3.85 por 10 a la menos 10. De 3.85 por 10 a la menos 10 segundos. Ya, este es el tiempo que va a pasar desde que el procesador toma una instrucción y ejecuta la siguiente, ¿no? Obviamente es un tiempo muy pequeño, ¿no? Entonces, mientras más pequeño sea ese tiempo, el procesador va a ser más poderoso, ¿no? Entonces, ese es muy, muy valioso para un sistema computacional. Entonces, pero igual, es un tiempo que va a pasar, o sea, es como un latido, digamos, es como el latido de tu sistema electrónico, ¿no? Es igual que las personas tienen un corazón que late más o menos entre 80 y 100 y algo, digamos, pulsaciones por segundo, igual. Las computadoras y los PLCs y los microcontroladores también lo hacen así. Por eso se dice que es tiempo discreto, o sea, no es un tiempo continuo. Ocurre a razón de la pulsación del reloj, de su propio reloj, ¿no? Que en este caso, bueno, como les he mostrado, el reloj que tengo en la computadora es muy chiquito. Entonces, ¿qué más? En procesamiento analógico normalmente se modifica hardware, mientras que en procesamiento digital es solamente software. Esto nos permite hacer muchas modificaciones simplemente modificando los algoritmos de operación que tenga un sistema electrónico. O sea, al modificar el código, ¿sí? Entonces, modificar software para hacer una modificación de procesamiento solo es alterar el programa de instrucciones del microprocesador. Y eso es lo que abre una gran cantidad de posibilidades. Sí. Porque, por ejemplo, ¿no? Si antes tú querías procesar, de repente habrán escuchado, ¿no? Que antes la música se hacía en unas mesas de mezclas analógicas enormes, gigantes, y que ahora todo es digital en la computadora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que es mucho más cómodo y facilita mucho el procesamiento, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de los Beatles, ¿no? Que se utilizaban cintas o sea, grabación en base a cintas, ¿no? O seguramente han llegado a ver los cassettes, ¿no? Que antes usábamos para escuchar música. Igual ahora ya todo es CD o todo es streaming, ¿no? O sea, ya es digital, ya no es analógico. Entonces, bueno, el software es mucho más práctico, más fácil de modificar para procesarse, ¿no? Y el tema del microprocesador que utiliza como entrada una palabra que representa la magnitud de un pulso, ¿no? Entonces, esta es la forma como esto opera, ¿no? Y más bien este pulso de salida en cierto instante se calcula como resultado del proceso de la señal de entrada en el presente junto con el producto de las entradas de pulso anteriores. Esto se entiende un poco mejor con la ecuación que tenemos acá, ¿no? Esta es una ecuación en tiempo discreto, ¿sí? Donde se evalúa un tiempo K, si digamos que este es el momento actual, el tiempo K, y el tiempo K menos 1 es el tiempo anterior. Entonces, lo que te dice esta ecuación en diferencias, ojo, es ecuación en diferencias, no es ecuación diferencial, es muy diferente. Que te dice, ¿no? Que la señal de salida en cierto valor va a ser igual a la señal de entrada en ese momento, en esa pulsación, más la salida en el tiempo anterior. Y eso te va a dar el valor instantáneo. Y cuando pases al siguiente valor de K, esto va a funcionar exactamente igual. O sea, se va a recalcular con los nuevos valores que toman X de K
y y de k menos 1, ¿no? Entonces, estas ecuaciones sin diferencias permiten lograr operaciones matemáticas, ¿no? Como la integración, la diferenciación, ¿no? Que son procesos matemáticos un poco más complejos, pero como ven ya también como que las ecuaciones ya no se hacen muy amigables, ¿no? Pero ese es el principio, ¿no? Y bueno, la forma gráfica de representar esto, ¿no? La entrada de x de k y la entrada de x de k en un tiempo, bueno, x de k menos 1. Ahora, ¿dónde encontramos y dónde usamos todo esto ya para terminar, estimados? Bueno, en sistemas de PLCs como los que tenemos acá. Este es un arreglo en un proyecto que hicimos hace bastante tiempo, pero bueno, lo elegí porque me gustaban las imágenes, estaba bonito. Y definitivamente hay quizás mejores o maneras más innovadoras de hacer esto. A mí esto es lo que me gustó porque esto es lo que se hizo con el equipo, con los recursos que teníamos, con el tiempo que teníamos. Y sistemas de automatización, ¿no? Por ejemplo, en base a PLCs, que es el equipo que tenemos acá. Estos son contactores de fuerza, arrancadores suaves para un sistema de control de bombas. Claro, porque este controlaba esta bomba acá, este controlaba esta bomba acá. Pero fíjense que a través del sistema de la adquisición de datos, las señales analógicas de los instrumentos y todo esto, se puede lograr tener un sistema de monitoreo, ¿no? Que te permite monitorear los niveles de agua, ¿no? Por ejemplo, digamos, en metros, incluso en valores con decimales, ¿no? Temperaturas, también, o de repente flujo, ¿no? Caudal en metros cúbicos por hora, ¿no? En litros por segundo, lo que necesites, ¿no? Modificas también valores de voltaje, corriente, modificas ya valores operacionales como si bueno, cuántas veces arrancó una bomba desde cierto valor, desde cierta fecha, o cuántas horas ha trabajado cierta bomba. Esto, por ejemplo, se utiliza bastante, ¿no? En sistemas mecánicos, ¿no? Por ejemplo, compresores, ¿no? De repente molinos, ¿no? O sea, cuánto tiempo ha trabajado cierta máquina, porque con eso tú puedes proyectar cuánto el mantenimiento, cuándo tendría que hacerse, ¿no? De repente un preventivo, ¿no? Y bueno, el tema de la fecha desde que se hizo la última maniobra para saber cuánto tiempo ha pasado y calcular justamente, ¿no? O de repente algo como los modos de trabajo, ¿no? Si es que se trabaja con modo local con botones o es automático a través del PLC, o si trabaja con la pantalla, ¿no? Que puede ser SCADA, un HMI, o de repente remotamente a través de una plataforma IoT, celular, o un SCADA remoto, qué sé yo, dependerá, ¿no? Todo eso se puede conmutar, ¿no? Y finalmente valores de texto, ¿no? O sea, cómo es que si está funcionando bien o si está mal, animaciones, foquitos, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los famosos foquitos. Señales también como selectores, ¿no? Para maniobrar el sistema desde acá. O sea, se puede hacer comunicación de ida y vuelta, ¿no? O sea, si tú tienes tu sistema de control, que es tu PLC, tienes tu sistema de supervisión, que puede ser, por ejemplo, tu SCADA. Tu SCADA, tú puedes controlar el PLC y puedes también monitorear valores. Cuando tú mandas una señal al PLC, estás haciendo control. Cuando tú tomas la señal del PLC para leer, estás monitoreando, ¿no? Entonces son sistemas de monitoreo y control, ¿no? Y esto se utiliza en cualquier contexto industrial minero al que ustedes vayan, ¿no? Seguramente ya lo han visto, y si es que no, definitivamente lo van a encontrar. Es la aplicación, yo diría, más resaltante de todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero ya a un nivel industrial, ¿no? Y bueno, esto se observa sobre todo cuando van a algún sistema bueno, una pantalla de cuarto de control y esto, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Y a partir de esto ya la persona encargada hace la llamada a la persona correspondiente de la operativa, ¿no? Hoy se me ha logrado tal sensor o tal cosa está mal, revisa, no sé qué, ¿no? Hoy mira, tengo una señal rara acá en este sensor, creo que se ha desconectado, voy a revisar, y de repente van, pues, ¿no? Los técnicos, ¿no? Los instrumentistas, y pues de repente un cable desconectado, una bornera que se soltó por vibración o por calor, o de repente por ahí hubo un incidente y se cortó un cable, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se puede controlar, se puede gestionar desde la comodidad de sala de control. Ya la gente que se empolva, se tira al piso, ya es otros profesionales, ¿no? Que también hacen esa chamba que es más pesada, ¿no? A la gente de control por ahí como que quizás en ese sentido la pasa un poco más cómodo, ¿no? Pero bueno, ese es lo que se gana, ¿no? Por estudiar un poco más y prepararse para ese contexto, ¿no? Bien, estimados. Entonces, bueno, siendo ya las 10 prácticamente, vamos a llegar hasta acá. El día de mañana y pasado, pues estaríamos un poco de la parte de operacionales, la parte de cálculo de los OPAMs, que eso va para el examen también, y la parte de principios digitales, porque vamos a hacer también algunos ejercicios con puertas lógicas, ¿no? Para ver cómo es que esto se opera, que también para el tema del consolidado, ¿no? Sí, Franklin, adelante.
Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Estaba laborando en minería y cuando no pude ingresar, ¿no? Supongo que han tomado asistencia al inicio. No sé si me puede considerar, por favor. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, Frank, aquí voy a revisar a qué hora has ingresado. Según Ya, eso ingeniero, voy a volver. Ya, ingeniero, muchas gracias. Listo, estimados. Por ahí veo algunos nombres de algunas personas que creo que no he visto antes. No sé si se han matriculado recién. Me comentan, por favor, para añadirlos a la lista. Sí, si no, ya lo veré. O ya lo veremos presencialmente. Bueno, estimados. Entonces, sería todo por hoy. Ya nos vemos mañana y pasado. Que tengan buena noche. Chao, chao. Hasta mañana, docente. Ok, Mario, ahí te leí. De acuerdo. Ahí te leí. Listo, Jenny, ahí te leí. De acuerdo.